puedo dar el mío. Entonces la idea es profundizar un poco más en el tema del gnosticismo. Te quería preguntar por la existencia de Dios. ¿Cómo se plantea desde el punto de vista del gnosticismo? El mal, y hay un término que se usa también que es el demiurgo. Muy bien. Pues mira, el gnosticismo era un culto, ¿no? Que tuvo como transiciones y evoluciones, ¿no? Entonces, lo más antiguo, parte de libros que se pueden encontrar también en la Biblia, ¿no? Pero también cuenta con textos apócrifos y de otras influencias, como los persas, los orientales, ¿no? Y también de Europa, ¿no? Un poco mezclado con todo, pero que básicamente se trata de conocimiento gnóstico, o sea, como el que sabe de Dios, que Dios existe. Es como comprender su naturaleza, sería para mí eso, ¿no? El gnosticismo, ¿no? Entonces, se trata de ir ubicando dónde posicionas tus creencias. Y bueno, en cuanto al origen, bueno, hay varias sectas, ¿no? Y corrientes, pero las tienes más próximas también al cristianismo y muchas cosas. Pero básicamente no ha habido un Dios en la tierra como Jesús, no. Jesús era un hombre con una chispa divina como la que tenemos todos, pero la desarrolló, ¿no? Pero ¿cómo se explicaría el concepto de la existencia de Dios? Todo partiría de uno. Yo te voy a dar mi particular visión. Básicamente todo parte de uno y de ahí luego pueden partir incluso falsos dioses, ¿no? Puedes encontrar desde gente que sigue más a la Biblia o gente que toma la Biblia como el engaño máximo, como totalmente los satánicos sería la Biblia, ¿no? Entonces hay muchas ramas, ¿no? Pero el tema es que todo partiría de un Dios asexual, sin sexo, y de ahí va increciendo, ¿no? Yo como lo veo, es que todos somos uno, y luego el siguiente fractal sería utilizar como una secuencia, ¿no? Y la secuencia que corresponde sería la secuencia de Fibonacci. Entonces yo empezaría 1, luego 1 más 1, 2, luego 2 más 1, 3. Entonces la materia, energía y después el espíritu, ¿no? Y después el concepto de demiurgo es como un dios creado por el conocimiento. Es que se utilizan textos antiguos como por ejemplo, espera, me voy a poner la cámara. Esto de cosas que yo he investigado, ¿no? Pero que hay muchos documentales. El tema de Sofía, una semidiosa, que sería la diosa del conocimiento y que es la que crea tanto al dios bueno como al malo. Bueno, el dios bueno que es Lucifer o Yahvé, depende, porque claro, se le llama de muchas maneras, pero vamos, el Dios que entiende la común gente como Jesús o como Yahvé, para los gnósticos ellos son solo falsos dioses. O sea, son dioses, pero no son realmente el Dios supremo. Hay un Dios supremo por encima de todos, ¿no? Hay como una jerarquía. Entonces va por jerarquía, pero que todo parte del conocimiento y todo cuando uno lo ve, o lo lee o lo va entendiendo, lo entiende de una manera diferente, porque hay que saber interpretar los conceptos, ¿no? Más la idea de... Y luego yo me considero gnóstico, pero de gnosticismo sé muy poco, ¿no? Pero ¿por qué sucede eso? Porque hay muchísimas cuestiones, ¿no? Es como un ecumenismo, un conjunto de creencias, y eso ya yo lo había visto en la teosofía, ¿no? La teosofía, por lo visto, también es una corriente gnóstica, hay muchas corrientes, ¿no? Y se trata de ir acumulando todo el conocimiento religioso y sumándolo todo, sumar pues lo bueno de este, lo bueno de este, lo bueno de este, lo bueno de este. Y creo que era Madame Blavatsky o algo así la que hacía eso, entonces también es satánico. Hay muchas cosas, ¿no? Entonces depende mucho de... Entiendo entonces que los gnósticos también creen en esa parte de la cosmovisión cristiana o católica. Sí, la dualidad básicamente. Si está lo bueno, está lo malo también. No puede existir lo bueno sin lo malo, es gradual. Los gnósticos diferencian entre lo material y lo espiritual. Claro, lo material solo se puede experimentar. Lo espiritual y es subjetivo. Mientras que lo material es diferente, ¿no? Lo material es mundano.
no tiene tanto que ver con lo místico, lo misterioso de la naturaleza de Dios. Que al fin y al cabo la teología es eso, ¿no? La ciencia que estudia eso, ¿no? En la teología tenemos un montón de, tenemos un montón de ramas, pero ¿por qué me representa el gnosticismo? Porque, para empezar, no comulgo con la Iglesia Apostólica Romana del Papa, sí con muchas ideas cristianas. Tampoco concuerdo con leyes que me pueda imponer un libro como puede ser el Corán, o puede ser, porque esas leyes yo no sé si las ha escrito Dios o las ha escrito un hombre en nombre de Dios. Entonces, ¿en nombre de cuál Dios? Y ahí ya empezaría el conflicto, ¿verdad? Pero tampoco hay que ir buscando al demonio en todos lados. Está en todos lados, en todos los símbolos hay demonio, ¿no? Eso es caer en paranoia. La realidad es que tú te puedes comunicar con Dios y cuando tienes esa conexión tú no puedes negarla. Entonces la cuestión es, ¿qué vas a ser? ¿Agnóstico? Agnóstico es lo contrario. Agnóstico es que tú crees que ese conocimiento es inalcanzable o que no está hecho para nosotros. Entonces solo vives en el mundo físico, en el material. Y yo creo que antes, aunque me considerase ateo, era agnóstico, porque sí creía en energías y cuestiones, pero ahora lo tengo más claro que el agua. ¿Por qué? Porque en una frase, ¿vale? Yo lo veo así, en una sola frase, una adivinanza, es una pregunta, como a los terraplanistas nos gusta siempre preguntar. La pregunta sería, ¿qué es evidente y no se ve? La creación. Y es más, yo te diría, yo antes, cuando argumentaba en contra de la creación, porque yo he argumentado muchísimo en contra de la creación, ¿tú sabes qué decía yo? Y es la misma excusa que uso ahora. Yo solo creo en lo que veo. Por lo tanto, no puedo ser ateo. Y antes decía, soy ateo porque creo en lo que veo. Curiosa manera de utilizar el mismo argumento para ideas totalmente contrarias, ¿verdad? Está bien, filosofar. Luego, mira, también hay una cosa que está en todo, ¿no? La energía. Cuando uno quiere transmitir pasión, puede transmitir pasión o fuerza, eso se transmite. Claro, son energías que sabemos mover. Es que por ese lado te venía, cuando preguntabas qué es evidente y no se puede ver, la energía también es evidente, ¿no? El electromagnetismo, la electricidad, no la tienes por qué ver, pero funciona. Está ahí el magnetismo, ¿no? Por ejemplo. Pero es material. Entonces yo parto, cuando voy a la cosmología, como te digo, como creo yo, ¿no? Todo es uno. La segunda división, ¿cuál sería? Materia-energía. Sí. Y la tercera división, cuando es tres, ¿qué sería? La vida. Porque si tienes que añadir un tercero, no todo es energía y materia. Y luego ya añadiríamos el quinto, porque estamos sumando, ¿no? 3 más 2, vamos al 5. Secuencia. Y ya con el pentagrama podemos hacer todo. Desde el número phi. El pentagrama, ¿por qué es tan importante? Hay un vídeo por ahí que está en mi canal, que es el Pato Donald, y habla de el pentagrama que utilizaban los pitagóricos. Los pitagóricos era una secta gnóstica. Entonces, ellos tenían... Claro, pero es que los masones son gnósticos. Pero no vas a llamar a todos los gnósticos masones. ¿Se entiende la diferencia? Además... Claro, aquí entraríamos en la parte del secretismo, ¿no? El secretismo, ahí está. Lo que tú dices que dentro de la gnosis hay diferentes sectas. Entiendo que tienen diferentes enseñanzas y diferentes conocimientos. O sea, igual que nombras a los masones o nombras a los satánicos, entiendo que es porque hay un conocimiento y hacen cierto tipo de enseñanzas que tendrá que ver con algo de la gnosis. Sí. La búsqueda del conocimiento es como la ciencia, pero es diferente, es experimentando con el espíritu. Claro, esa parte lo comentaste el otro día también, el tema del plano material y del plano espiritual. Los gnósticos se basan bastante en el tema de las epifanías, o sea, el conocimiento
un tema casi que personal. Claro, yo creo que hay una conexión fuerte, ¿no? Con nuestro otro yo en otro lugar de la realidad, probablemente. Y nosotros no podemos contactar con él, pero es nuestro otro yo. Es como como un CPU, como si estás jugando una partida que es tu vida y hay un lugar donde se está guardando todo. Se está registrando la partida. Esto que comenta me recuerda un poco cuando hablan de la Matrix también. ¿Se podría un poco visualizar así también o no va por ahí? Sí, algo, pero la Matrix, ¿quién la creó? Dios para nosotros. O sea, Claro. realmente o la elegimos nosotros. Y bueno, el tema es, cuando dormimos, o sea, nosotros probablemente, si no tuviésemos esa necesidad de dormir, toda la información se iría acumulando en lo que es en nuestra psique. Llega un momento en que se satura, nuestro cuerpo tiene que dormir. Y entonces yo pienso, ¿por qué tiene que dormir? Es cuando la máquina está cogiendo la data, pero es la máquina de tu vida, eres tú, en el otro lugar, es tu otro yo. Está recopilando la data. No creo que esté dentro de la mente física. Creo que eso está más allá. Y luego podríamos entrar en temas del alma y de... El tema todo. también es que por lo que veo se le da mucho valor o mucha importancia a la parte espiritual desde el gnosticismo. ¿Eso Sí, sí. no ocasiona una contradicción o entra en conflicto con lo que es la parte material de la creación? Porque ese demiurgo, por lo que he visto, es como que es el que falsea la realidad y los gnósticos un poco dan de lado esa parte física. El demiurgo es un ente o una entidad que lo que busca es destruir o crear lo que no es real. Cuando tú estás seguro de algo y piensas esto es así, esto es así, y llegas y lo ves que no es así, pero no te entra en la cabeza, dices tú, esto no me entra en la cabeza. ¿Cómo pudo? Eso es un demiurgo. Un demiurgo es algo que te ha mostrado una realidad que no es. Es como si la gente viviese en Matrix y lo sabe, ¿sabes? Ya sabe que está dentro de Matrix. Es muy diferente que gente que vive en Matrix y no lo sabe. ¿Verdad que eso hay una diferencia brutal? Ajá. ¿Verdad que hay? Sí, sí. Pues es un poco eso. Es un poco eso. Claro, uno vive en un sueño y el otro más la realidad, ¿no? Exactamente. El que vive más en el soñando, esos sueños, esos ensañamientos, esas ensoñaciones, perdón, esas ensoñaciones que te llevan al fracaso, a la frustración. Para mí esos son demiurgo, eso es producto del demiurgo, ¿no? El que tergiversa Pero entonces, que te muestra una realidad que no es y que tú sin querer o queriendo o por la aceptas, te has dejado llevar por el demiurgo. pero entonces Eres generoso la realidad porque has física, dado algo a un pobre. Soy generoso porque ayer le di una moneda a un pobre. Y ajá. estás calmando tu conciencia, ¿sabes? No sé, porque has robado a una persona anciana una cartera. No sé, te pongo un caso raro, ¿no? Pero yo qué sé. Pero el quid de la cuestión al que voy es la realidad física, los gnósticos la interpretan como algo que es malo, que es falso, no es algo de lo que nos podemos Y fiar. hay muchas corrientes. El verdadero conocimiento sería lo espiritual. Entonces, esa dualidad en el mundo en el que existimos, ¿cómo la podríamos explicar desde Mira, nuestro punto de vista? Que yo te lo somos puedo experimentales, ¿no? ejemplificar. Desde la ATP. Sí, yo te lo puedo ejemplificar de una manera amorosa, simple, ¿no? Ajá. Tú imagínate que en la tele tú ves que un abrazo es algo malo. Te meten el primado negativo que un abrazo es algo malo. Te están todo el día diciendo no te abraces con nadie porque es algo malo. Y vas un día y te abrazas con alguien y dices tú, coño, esto no era malo.
Así de básico, bro. Así de básico el ejemplo. Te van diciendo que esto que es de una manera y cuando lo experimentas es totalmente lo contrario. Claro, pero Totalmente lo esa experiencia física. Eso es, esa es la relación. Ahí ya voy a aparecer un poco el otro, el hiperbóreo. Pero los hiperbóreos son una rama del gnosticismo. No sé si os habéis dado cuenta. Pero es que, claro, hay muchos gnosticismos. Ya te digo que yo estoy hablando un poco más de mi visión particular. Sí. Está claro que tú no compartes todas las ramas del gnosticismo, sino tú tienes tu propia visión del gnosticismo. Claro, date cuenta. Hay una rama que toma en cuenta la Biblia como satánica. Y hay otra rama que no, que toma que la Biblia, todas lo que tienen en claro es que está manipulada, que le faltan libros, que le sobran palabras, pero claro, no tienes son cultos que se agrupan todos dentro de una clasificación y se les llama a todos gnósticos. ¿Por qué? Porque creen. Pero hay diferencia entre creer consciente y creer sin... ¿cómo diría yo? Un agnóstico, por ejemplo, él puede creer que existen cosas, pero como no van con él, no les presta atención. Y se pierde todo su mundo espiritual. Y a lo mejor es porque está vaciado espiritualmente. ¿Y cómo hemos llegado a eso? Ahí dejo la pregunta, ¿no? Si te venden una cosmogonía falsa, patrañas, esa cosmogonía, cuando uno se hace las preguntas importantes, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Todo esto. Y no recurre, por ejemplo, a la filosofía o a pensar o a discernir, sino simplemente lo que le digan, pues oveja al matadero, ¿sabes? Así de fácil. Con el tema de la búsqueda interior, esta de las epifanías que estamos hablando, del mundo espiritual, ¿no tendría esto una semejanza con lo que sería también un poco las religiones orientales? El tema de esa experiencia personal, ¿no? De la búsqueda profunda de la verdad, como hacen, por ejemplo, los budistas. Sí, la búsqueda de la iluminación, incluso... Claro, es que este es un tema, ¿no? La reencarnación, por ejemplo, también. ¿Creen en la reencarnación los gnósticos? Claro, y diferentes niveles. En tema, el documental que puse el otro día, hablaban un poco de la cosmogonía en el sentido de que es geocéntrico, siempre ha sido geocéntrico para todos los gnósticos, ¿no? Y luego está el tema de los planetas, de cuál es la función de cada planeta. Son como diferentes guardianes, ya sean los 7 pecados capitales o ya hay mil interpretaciones, ¿no? Pero son 7... Que tú dijiste que discrepabas un poco de la cosmovisión esa que tenía con respecto a... Claro, porque eso son cosas que están escritas, ¿no? Y que yo no le presto mucha credibilidad. Me baso más en la experiencia que yo leo, y si lo que leo me resuena en el espíritu, digo, eso tiene verdad. Y no hace falta que lo haya leído de la Biblia o de donde sea, como si lo has escrito tú, ¿sabes? Si tiene verdad, tiene verdad. Pero hay que saber si tiene verdad, si lo notas, si el mensaje de verdad te llega. Por eso yo respeto mucho a la gente que sigue la Biblia o que sigue el Corán o que sigue todo esto, que antes no le respetaba nada, pero ahora sí. Es por eso, porque si tú encuentras la respuesta que a ti satisface tu momento de epifanía, llámalo así si quieres, o quieras llamarlo de iluminación o necesidad de encontrar el mensaje, oye, voy a buscar el mensaje, oye, ¿qué puede decir esto? ¿Dónde puedo encontrar un consejo? Y encuentras el consejo. Es como en las películas esas que sale el ángel de la guarda, no es el ángel de la guarda, alguien de repente, ¿no? Te da el consejo. Te da un consejo sabio y tú lo aprovechas. Pues es algo así, un consejo sabio, ¿de quién lo vas a coger? Y no algo material, sino algo espiritual, que es de lo que hablamos, ¿no?
Por eso todas las religiones, si te das cuenta, convergen en muchísimos puntos. Ahora, Sí, el tema está en cómo llevar la vida. Se vuelve política. Y yo cuando una religión se vuelve política, es una religión. Por eso cuando esto de la mitología antigua de los gnósticos, no, que si Dios creó a Adán y a Eva y a Lilith y a no sé qué, no me lo puedo... No, para mí eso son historias que pueden tener moralejas, puedes tener aprendizajes, puedes escribirlas con las estrellas y decir, sí, mira, está como las estrellas igual, puedes hacer lo que quieras, pero no dejan de ser palabras escritas. Y hay muchos anónimos, ¿no? Cuando hay un anónimo es porque a lo mejor todos lo sabían. Entonces no hacía falta que alguien dijese ahí, pusiese su nombre. Que eso es una crítica que yo tengo, porque ¿cómo va a ser que Jesús no escribiese su propio libro? No lo entiendo, no sabía leer, no sabía escribir, y seguro que sabía leer y escribir. Entonces, ¿qué es un arquetipo que han creado? Y si lo han creado, porque el número 33 está por todos lados. No, porque lo que tiene que ver en verdad son las estrellas, porque ese día cuando nació Jesús, ahora te han dibujado también la historia de Jesús en las estrellas. Te han dibujado la de Jesús, te han dibujado la de Hércules, te han dibujado... Todas las historias que quieras están dibujadas ahí arriba. Claro, todo este cuestionamiento que tú planteas es en búsqueda de un conocimiento a través del gnosticismo. Claro, y la meditación, yo medito muchísimo, ¿no? Y desde ese punto de vista, ¿qué valores crees que es la que aporta el gnosticismo para el ser humano? O en tu caso, ¿qué te aporta a ti como persona el gnosticismo? Sí, bueno, mira, tienes corrientes más hedonistas, ¿no? Que buscan simple placer. Piensan que eso es la vida plena. Pero no sé, yo no sabré qué decirte. Yo valores, porque los tienes muy, o sea, no material, pero sí discutibles, ¿no? Depende siempre. Pero ¿qué vas a poner? Relatividad y empieza la filosofía a meterse otra vez. Desde el punto de vista del gnosticismo, o en tu caso... Hay justicia divina. Hay justicia divina, ¿no? Okay. Y el día que llegue el juicio, yo no sé cómo será ese tipo de juicio, pero sí que esa data está ahí, en mí. Y cuando se acaba la parte de aquí y sube el resto de la data y ya termina de cogerse toda la data, se emite veredicto. ¿Qué pasa con este alma? ¿Reencarna? ¿No reencarna? Suena, yo lo estoy explicando con términos así, como en una película, pero yo creo que es así. O sea, ¿podría desde el gnosticismo compartirse esos valores o esa ética con otras cosmovisiones o con otras religiones? Un poco... Claro, si el gnosticismo es donde se acumulan un montón de diferentes creencias que no van acorde con una religión concreta, ¿no? Entonces, tú vas a tener sectores más judíos, sectores más cristianos, sectores más taoístas. Dentro del gnosticismo tienes también a los masones y los masones malos, los masones de la élite, esos que te hacen rituales satánicos, y yo no voy a hablar de la movida esa de... Porque no hace falta que entres por ahí. No hay que nombrarlo. Yo quiero decirle a la gente eso, los brujos. Entonces sí, había gente que buscaba el que Dios le dé a él mayor poder que a otro humano, que le dé poderes, pero no para hacer el bien, sino para tomar ventaja sobre los otros. Ajá. Entonces, ¿a quién le está vendiendo el alma? Al demiurgo. Es un poco igual, es lo mismo, pero claro, para uno sería el demiurgo, pero depende de la moralidad, de la visión, otro podría ser el verdadero Dios. Entonces es eso, que es un camino sin salida. El tema del gnosticismo es una búsqueda por tu experiencia, tu experiencia, lo que tú vibras y dices, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y no casarse con una religión que te absorba, porque una religión que te absorba lo que va a decir, te va a decir en lo que sí y en lo que no.
Claro, aquí entraríamos en el otro apartado que quería tocar, que sería el concepto de la moralidad dentro de la religión. Una cosa es el tema espiritual personal, que es un poco el planteamiento. Yo entiendo lo que dices, Es como las reglas de convivencia o las reglas de los mandamientos y todo esto, ¿no? La justicia terrenal. Pues yo que sé, hay cosas que yo no entiendo y, por ejemplo, luego se buscan respuestas científicas, ¿no? No, ¿por qué no comen cerdo los musulmanes? Porque si es un animal indigno o no, lo hizo alguien de decisión política porque estaban enfermos, no sé qué, hay mil versiones, ¿no? Pero el tema es, a mí me parece personalmente justo, a mí me parece que es irrelevante con el sentido de... Pero a otra persona le puede parecer que no, y puede decir, oye, no, para mí es muy relevante. Entonces hay muchas cosas que en la moralidad son impuestas, ¿no? El discernimiento entre bien y mal, uno podría decir que es relativo, pero ¿relativo a qué? ¿Algo es justo o no? Muchas veces cuando lo ves de fuera, cuando lo ves en retrospectiva, o sea, te ves a ti mismo en el pasado, dices, ¿esto que me pasó fue justo o no fue justo? ¿Y esto que hice fue justo o no? Solo Dios puede juzgarme, ¿verdad? ¿Has escuchado eso? Les prendían fuego en la hoguera, ¿no? Sí, pero también el término justicia también creo que está un poco choteado en el sentido de no siempre lo que es justo tiene por qué ser correcto. El tocar el tema de la moralidad dentro de la religión. ¿Por qué hablo de la religión y no de la espiritualidad? Nosotros como individuos podemos tener una espiritualidad, pero yo la religión como la interpreto es como una institución. Por decirlo de una manera, para mí está a veces prostituida. Te voy a dar un punto, mira, el punto es, siempre hay gente que te puede alegar, ya, pero es que no es perfecto, pero es algo, ¿no? ¿Tú qué dirías con respecto a eso? Por ejemplo, dices eso de la iglesia, por ejemplo, manda unas normas de convivencia, y viene alguien y lo critica, ¿no? Pero eso... La primera respuesta es ya, pero bueno, algo tenía que pasar, que vamos a dejarlo pasar, ¿no? Como mira para otro lado, que no es para tanto, ¿no? Pero hay que ser abierto a estar equivocado, a aprender. No sé, el término que yo veo más apropiado ahí en ese caso sería hipocresía también. Porque si la institución le permitimos cosas que como personas no nos permitimos a nosotros, sería un poco doble moral ahí. Siempre hay una manzana podrida. Claro, pero que hay una manzana podrida no quiere decir que la tengas que dejar dentro del saco. Cuando es institución suena ya política. Pero está mal hecha por cómo se conforma, porque tiende a ese error. O sea, o está bien hecha, pero lo que había era una manzana podrida. Es diferente. La idea funcionaba, pero estaba corrupta, había algo de corrupción, o la idea no funcionaba y nadie intentaba hacer encajar. No sé, o con los tiempos las leyes cambian. La pena de muerte es moral. No sé, un día estuvimos hablando, creo que fue precisamente el debate, el tema de el ojo por ojo. Oye, el ojo por ojo en su momento funcionaba, ¿no? Claro, por eso digo de si no, como nosotros como buscadores del conocimiento o del crecimiento espiritual, si nosotros necesitamos de las religiones o son las religiones que necesitan de las personas. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros como seres espirituales podemos buscar el conocimiento. Necesitamos intermediarios entre Dios y nosotros. ¿Cuál sería el punto ahí para ti? Yo creo que es importante que haya estudiosos, pero no que se impongan las cosas. Entonces los rituales de agradecimiento están bien. Los rituales que no son de agradecimiento, que son para objetivos más mundanos, más materialistas, esos son dedicados al demiurgo. Y el tema es que ese sería el Satán, ¿no? El malo. Y es importante el saber discernir. Entonces, por ejemplo, el démonos la paz parece un ritual bueno.
yo qué sé, hay rituales que luego no me gustan, pero cada uno, yo creo que es mejor tener una creencia libre que estar subyugado o sometido, ¿no? Hombre, alguien te puede someter con una razón fuerte, ¿no? Pero Y si ya no no, solo con una razón, hasta con una creencia. hombre, depende de qué crees. Te pongo el ejemplo del globo. Que te puede convencer con una creencia. ¿Cómo era? Hombre, pero para eso tiene que cogerte sin que hayas desarrollado tu capacidad de crítica, ¿no? Claro, claro. Por eso te Que decía eso el tema es algo que duele, porque te digo, cuanto más pasa el tiempo, me voy dando cuenta que somos cada vez menos la gente. Yo pensaba que todo el mundo tenía esa chispa, criterio propio, pero luego te das cuenta que no, que hay mucha gente que no tiene criterio para nada, no tiene opinión o no la quiere dar. Y no es a mí personalmente, porque yo soy TP, no, yo veo las cosas. Gente que no tiene opinión o que no se hace preguntas. Nos hacen preguntas. ¿Por qué nos hacen preguntas? Les dieron respuestas falsas, les dieron... entraría ahí yo con el tema del adoctrinamiento y la disonancia. Que muchas de las creencias en las que nos basamos hace que también la gente pierda autoestima. No se sientan con la seguridad a la hora de afirmar sus propios pensamientos o simplemente el hecho de cuestionar. Entonces no es como que están anulados. Sí, la individualidad te puede llevar a la soledad, pero hay cuestiones que tienes que hacer las fortaleza, ¿no? Por ejemplo, la soledad, te puedes hacer fuerte en la soledad. ¿Qué más? Puede ser que no haga falta una religión para llegar a ese conocimiento. Si se educara en que se puede trabajar en esa parte espiritual, esa parte interior que tenemos, cierto tipo de cuestionamiento. Sí, igual la naturaleza de la vida sería diferente que la que nos han domesticado a hacer, ¿no? Domesticado no como un animal, sino como un electrodoméstico. Entonces hay que desenchufar, darse cuenta que hay un mundo gigantesco de posibilidades, de gente con pensamientos, que nosotros también hemos creado muchísimas cosas que las que disfrutar, pero no nos tenemos que dejar dominar ni engañar. Sí, pero las hemos creado o nos las han creado para facilitarnos, vamos a decir, este tránsito donde ser útiles para un tercero. Por eso te decía... Claro, hay sectas que buscan el beneficio propio. O sea, necesitas yo de te una digo, religión. es que una religión sería religar a todos en una creencia común para... Tú eso cosmológicamente yo lo veo como una utopía, ¿no? Pero bueno, ¿Ves como una utopía? la Perdona, gente ¿el qué cree ves como una utopía? las religiones. Piénsalo, son todo utopías. Claro, si cogemos el concepto religión como institución, religar a todo el mundo, o sea, que todo el mundo estemos a una, eso es lo que me refiero yo que es una utopía. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a creer de la misma manera, ni va a pensar igual, ni moralmente va a aceptar lo mismo. El querer yo contar el relato de cómo fue el origen de los dioses y el origen de... No, eso no me corresponde a mí, y aunque yo llegase a leer 800 libros de 800 autores, no podría darte una respuesta clara. ¿Por qué? Porque se basaría simplemente en mi versión. Y hay tantas que a estas alturas de la película hay que darse cuenta, que mirar alrededor y decir
que no eres el primer humano, ¿sabes? Que si fueses el primero, pues igual sí sabías eso, o tenías a quien preguntarle. Pero como no somos el primero, igual tenemos a quien preguntarle y no sabemos. Y hay que ir haciendo esas preguntas hacia adentro en vez de hacia afuera. El término que me viene a la cabeza con respecto a lo que estás hablando sería la autotrascendencia. El que uno pueda trascender, ¿no?, a todo esto, yo creo que sería la parte más compleja que como persona podemos llegar a experimentar a nivel espiritual. O sea, y creo que, no sé si la gnosis también iría encaminada por ese objetivo. Ir puliendo el alma, con, pues eso, pues, para superar los 7 cielos y llegar a conocer a Dios que está arriba. Entonces, Mira, Java, cuando hablas de los 7 cielos, yo desconozco completamente a qué te refieres con los 7 cielos. ¿Me podría explicar brevemente? No se refiere a cielo atmosférico, a piso de nivel de altitud. Se refiere a los cielos de los planetas. Y yo creo que son 7 planetas, contando el Sol y la Luna, ¿no? O sea, hay como 7 cielos. Y el último sería Saturno, y encima de Saturno, ahí ya estaría el firmamento, ¿no? Y ya sobre el firmamento, pues Dios. Pero eso así, a grosso modo. Y que ya te digo, como bien te digo, los mitos y todo eso antiguo no me dan respuestas al presente. O sea, vale, el pasado está muy bien. El pasado tiene todo un montón de aprendizaje, ¿no? Pero no importa si lo que no, si tienes que darte cuenta que está aquí en el presente también, Dios, no está, no estuvo, o sea, está. Entonces es básico, ¿no? Entonces, esto es un poco igual. ¿De qué me sirve a mí saber la historia entera? No, me interesa el jugo que se saca, ¿sabes? A mí me interesa la enseñanza. La enseñanza, antes lo dije, la moraleja. La moraleja, el mensaje es lo que me interesa. A mí no me interesa tanto la historia. La historia me gusta si soy... Pues yo soy un friki del cine, me gustan las historias, me gusta la ciencia ficción, me gusta veo detalles, ¿no? Ahí, me gusta. Te hago la última pregunta. ¿Tú crees que se pueda dar un ecumenismo universal? Yo creo que se intentó eso. Eso sería hacer una religión. Una religión, como propuso una vez Subirats, hacer una religión de tierra plana. Que sería religar a todos en una cosmogonía. Entonces, aunque uno cree que su religión o su fe o su Dios y es el único y todo esto, me parece de puta madre, pero no puedes ir imponiéndole a los demás tu Dios. Eso no se puede. Yo eso no lo veo. Tú puedes evangelizar, hablar a la gente lo que quieras, que la gente te escuche o no te escuche, pero tú no puedes coger a alguien y decirle o te conviertes o a la hoguera, ¿no? Por poner un ejemplo. Hay un punto de vista en el que todas las religiones o todas las creencias comparten puntos comunes. Eso sería lo único que podría unir a toda la gente. Algo en lo que la gente lo vea y diga, Entonces, ¿qué prueba le puedes dar tú a alguien que no cree en nada de que Dios existe? El mismo argumento que él utilizaría. Y es, yo solo creo en lo que veo. Y luego ya el camino de aprender sobre eso, de puta madre, pero yo no te voy a imponer. Yo no te voy a decir, mira, Dios dijo esto y si no lo cumples, irás al infierno. Te lo puedo decir. Y tú vas a decir, bueno, pues así con un montón de religiones. Yo puedo empezar a... Para mí el temor a Dios no puede ser, porque si Dios es tu padre, es tu creador,
¿cómo vas a temerle? El que te viene a destruir es el que no quiere que te creen o el destructor, no el creador, ¿no? Ujú. Si hay creador, puede haber destructor. Puede ser parte del mismo proceso, de la misma naturaleza, pero hay diferencia, ¿no? Entre uno y otro. Para cerrar ya con el final, comparten un origen común que es que, y vamos a decirlo así, energéticamente sería como el amor. Creo que eso en todas las religiones es como una vibración alta, ¿no? Y creo que desde ese punto de vista todas la comparten. Todas las religiones tienen valores a destacar. El origen, ya te digo, el origen yo creo que estaba bien. El tema de cómo es, yo qué sé, en la antigüedad, en época helenística, cuando los griegos, ellos tenían el Ateneo, ¿no? Un poco parecido, un foro donde la gente iba y hablaba de sus... Y se hablaban este tipo de cosas, ¿no? En el Ateneo. Pues ahí, al aire libre. Pues los masones Claro. lo que intentan es guardar el conocimiento. La ideal del masón es cultivar el conocimiento y preservarlo. Ese es el ideal. Es como el ideal de la iglesia y luego el ideal de, ¿sabes? No sé, de Jesús. Es diferente, ¿no? El de la institución que el de Jesús. Hay diferencia, hay diferencia. Yo creo que es como seducen a los masones, ¿no? Y también el darles conocimiento. En el ajedrez, si yo te enseño una jugada, tú ya sabes esa jugada. Pero si yo no te enseño esa jugada, tú la tienes que descubrir. Si no la descubres, te gano. ¿A quién va a tocar la puerta una institución masónica? A que ya tiene algo de prestigio, poder, fama o influencia. Y no es casualidad, eso no es casualidad. Eso se hace para manejar, para controlar. Decía un Rothschild, ¿no? Me da igual quién gobierne mientras controle la moneda. Me da a mí que... Y ya despedimos tranquilos. Java, no te quito más tiempo. Te agradezco un montón. Adiós.